Muy bien. Bienvenidos a este taller de normas APA para el curso de Corrientes Pedagógicas y Filosóficas de la Educación. Este taller de norma APA es una socialización de las normas APA, séptima edición de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de la sección Cali, emanadas en julio de 2020. Quien les habla, les Adrián Rivera Santa Cruz. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son un instrumento para darle un estilo propio a los documentos de carácter científico que nosotros vamos a crear. Surge en el año 1929 en Estados Unidos y quien es el pionero en este proceso es la Asociación Americana de Psicología, de ahí su abreviación. ¿Para qué sirven las normas APA? Para facilitar la creación y la comprensión de documentos de carácter científico, llámese libros, revistas, folletos, entre otros. También sirve para dar forma a los documentos que nosotros vamos a crear, entre ellos el tamaño de la letra, las márgenes, las abreviaciones, las citaciones, que son un elemento supremamente fundamental para respetar la autoría y para poder dar referenciación y piso epistemológico a lo que nosotros vamos a construir, para definir las puntuaciones y las abreviaciones que debemos nosotros utilizar y que están avaladas por este instrumento. Las normas APA sirven para estar vigentes en el proceso de carácter científico. Las normas APA sirven para nosotros poder darle sustentación a las consultas que nosotros hacemos y de esta manera dar referente epistemológico a lo que nosotros estamos construyendo. Estas normas APA siguen siendo vigentes porque están en constante evolución. En este momento estamos en la séptima, pero pronto creo que va a salir la octava edición que nos va a permitir entonces a nosotros construir textos de carácter científico y nos tocará entonces en su momento adaptarlas a la norma que esté vigente. Por ejemplo, en ese momento ustedes arrancarán a hacer su tesis doctoral con la séptima edición, pero la tendrán que adaptar cuando estén finalizando su tesis a la norma APA que esté en su momento vigente. Sirve la norma APA para respetar la autoría y de esta manera hacer una buena referenciación, una buena citación de los datos epistemológicos que van a servir para darle fundamentación teórica a nuestra investigación y a los textos de carácter científico que nosotros vamos a construir como producto de aprendizaje en este doctorado. Y nos va a servir para evitar el plagio intelectual, porque es importante que las investigaciones realizadas por otros que van a fundamentar lo nuestro, pues se le dé el respectivo respeto y se cite de manera correcta y se referencia de manera adecuada y de esta manera pues cumplir con los instrumentos y con los elementos que el mismo instructivo nos presenta. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el formato del documento que tiene que ver con la parte de la forma es importante tenerla clara. Son elementos sencillos, pero que hay que recordarlos porque este taller lo que busca es hacer un recorderis, porque yo sé que ustedes tienen un bagaje y una formación académica que les ha permitido utilizarlas, pero este taller es para recordarlo, para reaprenderlo. El tamaño de papel que nosotros vamos a utilizar es un tamaño de papel carta. El interlineado, el espaciado entre línea y línea va a ser de 2.0. Entre párrafos no va a haber eh, espacios. La alineación que vamos a utilizar es alineación a la izquierda. La sangría de cada uno de los párrafos va a tener sangría en la primera línea con sangría de 1.27. La sangría en referencias bibliográficas va a ser sangría francesa también a 1.27. Ya explicamos, hacemos el ejercicio. La configuración de la página imágenes va a ser de 2.54 en los cuatro lados. Los tipos de letra o fuentes que podemos utilizar son estos 6 que aparecen en pantalla. Los 3 primeros son letras con serifa, Time New Roman, Georgia y Computer. Son 3 letras con serifa, es decir, formación, terminación redondeada. Time New Roman de tamaño 12, Georgia tamaño 11, Computer tamaño 10. Y las 3 últimas, Calibre tamaño 11, Arial 11 y Lucida 10 son letras sin serifa, es decir, letras que no tienen terminación redondeada. Cualquiera de estas 6 letras son válidas para nosotros utilizarlas en los productos de aprendizaje solicitados en el desarrollo de este curso. Sin embargo, la letra que más se utiliza está en New Roman tamaño 12. Las abreviaturas son las que nosotros aquí podemos ver en pantalla: capítulo, edición, edición revisada, editor, traductor, sin fecha, página, volumen, número, parte, suplemento, que son las que nosotros en algún momento del constructo como producto de aprendizaje que vamos a poder utilizar y vamos a necesitar. Bien, en este orden de ideas, entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio práctico para que nos vaya quedando claridad en lo que estamos construyendo. Muy bien, entonces ahorita nos vamos a ver este documento que yo lo tengo preestablecido. Eh, para poderlo configurar a los elementos que yo necesito, lo debo seleccionar. Bien, y una vez seleccionado, entonces me voy aquí a inicio, y aquí en inicio, entonces busco el tipo de letra con el que yo voy a trabajar. Aquí están todos los tipos de letra, está Calibre, pero nosotros con la solicitud que hago es para trabajar con Time New Roman, tamaño número 12, ¿sí?
El alineado lo encontramos aquí encimita de párrafo, aquí está alineado a la izquierda, aquí está centrado, aquí está alineado a la derecha, está justificado. Nosotros vamos a trabajar con alineado a la izquierda. Y enseguida está esta pestañita que dice espaciado entre línea y párrafos. Aquí vamos a encontrar los tipos de espaciado entre línea y línea, 1, 1.15, 1.5, nosotros vamos a trabajar con 2.0. Y para poderle colocar a este párrafo en la primera línea la sangría a 1.27 en primera línea, entonces me voy aquí a donde dice párrafo, esta pestañita, y me voy a ir aquí a especial y le voy a decir primera línea, aquí me debe aparecer 1.27, si me aparece otro número pues lo tengo que editar y le doy a aceptar y en automático entonces la primera línea me va a quedar. Y cuando vaya a escribir en la segunda línea, pueden observar que en automático ya me queda el siguiente párrafo con el interlineado que con la primera línea con sangría como está determinado por el instrumento que estamos utilizando en este momento. Bien. Y para configurar entonces la página, entonces me voy aquí a disposición, doy clic en disposición, me voy aquí a configuración de página y aquí voy entonces a colocar, miren que aquí ya está definido, superior 254, inferior 254, izquierdo 254, derecho 254 y le doy a aceptar. Si aparecen otros números, pues entonces lo que hago es editarlo y colocar los que me está solicitando la norma AMPA. Bien. Ahora, teniendo en cuenta entonces esto, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y en esta diapositiva vamos a hablar de la nota al pie. La nota al pie lo utilizamos en la norma Incontec y la nota al pie lo que nos permitía a nosotros era poder definir que podíamos utilizar el subíndice como aparece en pantalla, sí, tal cual, pero en la parte inferior nosotros en la norma Incontec podíamos colocar URLs o direcciones electrónicas o podíamos colocar autores, datos bibliográficos o si ya habíamos citado un autor arriba y lo queríamos volver a citar, entonces decíamos IBID y nos ahorrábamos ese proceso. Para la norma APA ese proceso no es válido. En la norma APA, la nota al pie sí se puede utilizar, se utiliza el superíndice, pero es para hacer una descripción de la nota. Es decir, en este caso, por ejemplo, se está utilizando al lado de la palabra literacidad. Entonces, lo que se busca con esto es ampliar, conceptualizar, definir, describir el término para que no haya confusiones con otros términos. Y de esa manera aclarar. ¿Cómo se hace esto entonces en mi documento en Word? Entonces, vamos para acá para el documento en Word. Yo aquí ya he hecho unos. Entonces, por ejemplo, aquí está el 1, aquí ya está el 2 y aquí ya está el 3. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo sale eso? ¿Y por qué sale en automático? En automático sale. Entonces vamos a colocarlo aquí al lado al finalizar de la palabra colectivas. Entonces yo coloco el mouse, doy clic al finalizar de la palabra, me voy a referencias y luego dando clic en referencias me voy aquí a este icono AB a la 1, insertar nota al pie. Y en automático me va a salir el 4. Recuerden que hemos hecho el 1 del 2, miren que en automático, y el 3, miren que en automático me salió el 4. Y entonces aquí en el 4 es donde yo voy a colocar la nota descriptiva en torno a lo que yo estoy diciendo. En este caso, la palabra colectivas, qué significa o cuál es la connotación que se le va a dar en este documento que yo estoy construyendo. Bien. En este orden de ideas, entonces podemos ir determinando que ya está explicado lo que hasta el momento se ha dicho y se ha vuelto práctico. Bien, resulta que la norma APA nos dice que van a haber unos niveles de títulos. Hay un título central que será el de nivel 1, por ejemplo, marco teórico, y ese va centrado y en negrilla. Pero si de ese marco teórico se sale un subtítulo, como por ejemplo antecedentes investigativos, entonces será de nivel 2 y tendrá alineado a la izquierda y en negrilla. Pero si ese subtítulo se desprende algo, entonces será alineado a la izquierda con negrilla y con cursiva. Si de ese se desprende algo, entonces será con sangría, con negrilla y con punto final. Y si de ese se desprende algo, entonces será con sangría, con negrilla, con cursiva y con punto final. Esto solamente lo utilizamos cuando vamos a hacer nuestra tesis doctoral, pero si en la relatoría o en el ensayo van a ver subtítulos y van a ver niveles, pues entonces se tiene que tener en cuenta esto. Bien. También hay un formato para las tablas y ese formato para las tablas es importante nosotros tenerlo en cuenta y es importante nosotros tenerlo en cuenta porque de esa manera nosotros podemos garantizar que se cumpla con el instructivo, con el instrumento que estamos utilizando, que es la norma APA séptima edición de la Universidad Javeriana. Debe tener una etiqueta a la tabla, etiqueta y número de la tabla. Debe tener un título descriptivo que viene en cursiva, en este caso, violencia de género en Cali en los años 2017, 18 y 19. Debe estar el contenido de dicha tabla y al finalizar puede omitirse esta parte, nota, datos tomados de. Una nota súper sencilla, nosotros lo podemos omitir. Lo más importante es que diga fuente, dos puntos, Observatorio de Género de Cali 2020. Bien, esto mismo se debe tener en cuenta entonces cuando va a hacer utilización de figuras. También debe tener su etiqueta con número, permítame un segundo, pero además de la etiqueta con número, entonces nosotros, además de la etiqueta con número, nosotros debemos entonces debe tener el título descriptivo de la figura, debe tener el título descriptivo de la figura, que para el caso, en un momento, que para el caso entonces será
violencia contra niños, niñas y adolescentes según escolaridad y sexo de la víctima. El título en cursiva, debe estar el contenido de la figura y miren lo que les decía ahora en la tabla, una nota, en este caso la nota sí es mucho más amplia, dice la figura muestra las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015. Esto lo puedo omitir, si quiero lo puedo dejar, pero lo más importante que debe aparecer en lugar de esto debe aparecer lo que aparece aquí, fuente dos puntos, medicina legal 2015, que es lo que realmente necesitamos. Pero si tú quieres colocar la nota que describa el contenido de la tabla, no hay ningún problema, también es válido. Bien, ahora vamos a hablar de las citas. Las citas son un elemento supremamente importante porque les van a permitir o nos van a permitir retomar las ideas o las fuentes o las voces o la polifonía, el dato bibliográfico de otros autores para que repasen lo que nosotros estamos construyendo. Eso le da epistemología o piso epistemológico a lo que nosotros estamos construyendo. Es importante que dichas citas sean preferiblemente fuentes primarias, sin embargo hay fuentes secundarias que son muy importantes. Estas las tenemos que evitar, pero en ocasiones podemos acudir a ellas. Ejemplo, queremos escribir algo sobre procesos de lectura y de escritura, entonces por allá nos llama la atención Emilia Ferreiro, que es una gran autora, años 75, año 85, pero resulta que son muy antiguas. Recuerde que en investigación nosotros tenemos que tomar los 5 últimos referentes, 5 últimos años o los últimos 10 años referentes, es decir, de 2014 en adelante. Bien, y si vamos a tomar datos bibliográficos, por ejemplo, de Emilia Ferreiro, pues entonces tenemos que utilizar a alguien que haya utilizado a Emilia Ferreiro en otros escritos. Por ejemplo, Daniel Cassani la ha retomado y Daniel Cassani la retomó en 2017. Entonces, puedo hacer uso de una cita, esa sería Ferreiro, como se citó en Cassani 2017. Ahora les explico más a profundidad cómo sería la forma adecuada. Y allí convertiríamos una cita primaria de Ferreiro en una cita secundaria porque la retomó Cassani y nos la actualizó para poderla utilizar en nuestro eh, producto de aprendizaje. Debemos utilizar fuentes confiables. Para ello es importante que en el nivel académico en que nos encontremos utilicemos artículos científicos, utilicemos artículos científicos o utilicemos tesis doctorales publicadas o ir a los repositorios de las diferentes universidades, entre ellas de la UNICIT. Apoyarnos en datos y en cifras y definiciones precisas. Utilizar, aquí dice que evitar el exceso de citas textuales. Yo considero de manera muy particular que se puede privilegiar, o más que privilegiar es combinar las citas textuales cortas y largas con el parafraseo. Lo importante es que haya una muy buena cita y una muy buena referenciación. Es importante tener en cuenta que el parafraseo no es un ejercicio de sinonimia, es decir, donde cambio unas letras por otras, o donde cambio unas palabras por otras. No, el parafraseo es un proceso de reelaboración, de reescritura, donde tomo la idea de en quien me inspiro y la oriento hacia lo que necesito. Y finalmente deben haber la misma cantidad de citas que hay en el contenido del texto, son las mismas referencias que van a aparecer en las referencias bibliográficas del texto. Me explico. Si en el contenido del texto hay 10 referencias, hay 10 citas, deben haber 10 referencias bibliográficas. En este orden de ideas, permítanme, tengo que ir verificando que estemos grabando. Vamos muy bien. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, ahora sí vamos a entrar a ver cuáles son los tipos de citas que tenemos. Entonces, contamos con dos tipos de citas. Vamos a enfocarnos en la parte final de esta imagen. Dos tipos de citas. Las citas textuales, que se dividen en cortas y largas, cortas de menos de 40 palabras, largas de más de 40 palabras, y el parafraseo, que es un ejercicio de reelaboración, de reescritura, donde con mis palabras digo lo que el autor que me inspiró me orienta y yo lo oriento hacia donde lo necesito orientar. Y de acuerdo a la ubicación de los autores, es decir, antes del pensamiento que ellos plantean o al finalizar del pensamiento, entonces la cita puede ser o narrativa o puede ser parentética. Ya vamos a verificar algunos ejemplos. Bueno, este es un párrafo que cumple con los elementos que se solicitaron, es decir, sangría en la primera línea, interlineado espaciado entre línea y línea de 2.0, alineado a la izquierda, tal cual como se solicitaba. Pero resulta que aquí vemos ya unos autores, vemos un año, vemos unas comillas y vemos una página. Estos son los elementos fundamentales de una cita textual de menos de 40 palabras. ¿Cuándo me doy cuenta que una cita de menos de 40 palabras? Cuando está entre comillas. Cuando además de estar entre comillas tiene página. Bien. Y de acuerdo a la ubicación, y está dentro de un mismo párrafo. Además, de acuerdo a la ubicación de los autores, miren que los autores están antes del pensamiento. Entonces, como los autores están antes del pensamiento con su año, entonces dan una cita que además de ser corta, de menos de 40 palabras, es una cita narrativa por ubicación de sus autores. Bien, ahora esa misma cita le vamos a cambiar el orden. Sigue siendo un mismo párrafo, primera línea del párrafo con sangría, tal como se solicita, alineado a la izquierda, espaciado entre línea y línea de 2.0, tiene las comillas, indica que es una cita textual corta, pero resulta que aquí ahora los autores están al final de la cita
y están entre paréntesis, Kaplan y Sapú 2019, con la página que no puede faltar, cerro paréntesis. Por la ubicación de los autores, está una cita parentética, pero es una cita también textual corta porque tiene comillas y tiene página, esa es su estructura. Ahora, si vamos a una cita, vamos a mirar esta. Aquí podemos ver tres párrafos. Este es una parte del texto, este es otro texto y este es otro texto, otro párrafo. Pero resulta que el primero y el tercer párrafo cumplen con las especificaciones, es decir, tienen sangría en la primera línea, tienen sangría en la primera línea y todo el texto está alineado a la izquierda. Su interlineado es de 2.0 y no hay espacio entre párrafo y párrafo. Pero resulta que aquí vemos que este párrafo que tiene esta línea que estoy señalando, más esta, 2, 3, 4 líneas, tienen sangría. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Automáticamente, entonces, con la estructura que tiene, puedo definir que es una cita textual de más de 40 palabras, una cita larga. ¿Cuál es entonces la estructura? El pensamiento, todo tiene sangría. Además, finaliza con la página. Y de acuerdo a la ubicación de los autores, como están antes del pensamiento, entonces es una cita parentética. Entonces es parentética larga. Bien, perdón, narrativa larga, porque los autores están antes del pensamiento. Narrativa larga. Ahora vamos a ver la misma cita, pero con los autores no al principio, antes del pensamiento, sino al final. Entonces sigue siendo, miren, todo el pensamiento con sangría, no hay comillas, entonces una cita larga automáticamente la puedo determinar y de acuerdo a los autores, entonces como están al final, entre paréntesis, entonces esta cita es una cita parentética, larga. Recuerden que una cita textual corta o una cita textual larga siempre van a tener página, es lo único que tienen en común. Esta cita, como es una cita larga, recuerde que va en párrafo aparte y debe ir todo ese pensamiento con sangría. De la misma forma, entonces existe el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo, como pueden observar, vamos a mirar la estructura. Este es un párrafo, pero en este párrafo no hay ni comillas, no hay página. Entonces, en la primera estructura del parafraseo no hay comillas, no hay párrafo, pero sí hay autores, es decir, en los que yo me inspiro para yo poder reescribir lo que ellos dicen con mis palabras y orientarlo hacia lo que yo quiero. Y aquí entonces estoy diciendo, Kaplan y Sapú plantean que me inspiré, ya mencioné en qué me inspiré. Como estoy primero mencionando qué fue lo que ellos me inspiraron y qué me inspiraron, entonces esta es una cita parafraseo narrativo, porque los autores están antes de desarrollar toda la idea. En cambio, si lo hiciera al finalizar, entonces sería un parafraseo. ¿Y por qué es parafraseo? Porque está dentro del mismo párrafo, no hay comillas, no hay página, y los autores están al final, y entonces aquí puedo decir que este es un parafraseo parentético porque los autores están al final. En este mismo orden de ideas, entonces es importante tener en cuenta que hay unas estructuras que la norma APA también me solicita o me exige. ¿Qué me exige la norma APA? Me exige que de acuerdo al número de los autores, entonces asimismo debo yo hacer las citas narrativas o parentéticas. Recuerde que son narrativas cuando los escribo antes de su pensamiento y son parentéticas cuando finalizo con ello, es decir, después del pensamiento. Aquí no vamos a encontrar página, pero resulta que cuando colocamos o cuando anexamos la página, cuando la cita es textual de menos de 40 palabras o es textual larga de más de 40 palabras. Entonces, si utilizamos un único autor, debemos de colocar los dos apellidos. ¿Sí? López González. Como es narrativa, no va todo entre paréntesis, en paréntesis solamente iría el año. Cuando es parentética, entonces, si fuera parentética, entonces iría al final con los dos apellidos entre paréntesis, coma, el año, cierro paréntesis. Anexaría solo la página si la cita es textual corta o textual larga. Si fueran dos autores, yo utilizo los dos apellidos de los autores, dos apellidos iniciales. Sin paréntesis, solamente el año. Si es parentética, utilizaría todo en paréntesis porque iría al final. Anexaría la página si se requiere, si es textual corta o textual larga. Si es de tres o de más autores, debo colocar el primer autor anexado de la siguiente abreviación, ETAL, punto, que significa y otros. Y lo único que iría entre paréntesis sería 2016 si la cita es narrativa. Sería, y si fuera parentética, lo coloco al final, todo entre paréntesis, Barton ETAL, punto, coma, 2016. Esa sería la estructura. Pero si es un autor corporativo y lo voy a utilizar por primera vez, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, pues debo escribir por primera vez Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS 2015, cierro paréntesis para el caso de narrativa. Pero por segunda vez ya utilizaría OMS y lo único que quería en paréntesis sería 2015. Si lo voy a utilizar por primera vez y es parentética, lo coloco entre paréntesis Organización Mundial de la Salud y entre corchetes OMS, cierro corchetes, seguido de 2015, cierro paréntesis. Pero cuando lo voy a utilizar por segunda vez, lo coloco entre paréntesis OMS 2015, cierro paréntesis.
Bien, y si fuera un autor corporativo sin abreviación, como el caso de Pontificia Universidad Javeriana, pues coloco el nombre completo y lo único que iría entre paréntesis sería 2018 si la cita es narrativa, y si la cita es parentética iría todo entre paréntesis al final de la cita de lo que plantea el autor. Recuerden que a esto se le anexa la página. Si es parentética al finalizar el pensamiento iría la página entre paréntesis. eh, Iría, si es narrativa, ¿no? Finalizando el pensamiento, la página entre paréntesis, si es narrativa, si es textual, corta o larga. Bien, si es parentética, también iría al final con los apellidos, el año y la página, si es textual, corta o larga. Bien, bueno. Lo que les decía al principio, pueden haber citas de citas. Claro, para yo convertir una cita primaria, una cita secundaria en una cita primaria. ¿Qué significa entonces lo anterior? Que nosotros hacemos esto. Cuando decimos que es una cita de cita, por ejemplo, aquí decimos a Penrose. Entonces, se supone que Penrose hizo un aporte antes de 2010. Por eso lo retomó Hopkins. Entonces, yo digo Penrose, abro paréntesis, como se citó en Hopkins 2010. O lo que yo decía ahora, Ferreiro, abro paréntesis, como se citó en Casani, coma, 2017, cierro paréntesis y hago lo que tengo que hacer ya dentro de la estructura. Si es un parafraseo, pues ya sé que no van comillas y no va página. Si es una cita textual corta, pues va entre comillas y va con páginas dentro de un párrafo. Y si lo que voy a retomar es una cita larga, pues entonces lo que digo es hacer el pensamiento, tomo el pensamiento de la parte, en un párrafo parte, todo con sangría y terminaría con página. Bien, bueno. Ahora, hay que tener en cuenta que hay referencias bibliográficas. Entonces yo puedo colocar como título referencias o referencias bibliográficas y ese título debe ser entrado en negrilla. Y las fuentes que yo tomé deben ir en orden alfabético. Y además deben de tener el interlineado 2.0 alineado a la izquierda, como lo hemos dicho, pero recuerden que debe haber la sangría francesa. Miren qué es la sangría francesa, que la primera línea se queda quieta y las otras se adentran. Entonces vamos a hacer el ejercicio porque creo que este no lo expliqué cuando estábamos tomando acá el ejercicio. Miren, aquí tengo una fuente bibliográfica. Esta fuente bibliográfica, ¿qué la hago yo? Esta es una referencia. Entonces lo que hago es la selecciono, me voy a inicio, como lo hicimos al principio, me voy aquí a párrafo, ¿sí? Y me voy aquí a especial y le digo sangría francesa, ahí debe quedar 1.27. Si apareciera otro número, pues lo tengo que editar y le digo aceptar y en automático la primera línea se quedó quieta y las otras se entraron. Y quedó hecha la referencia bibliográfica en el orden que el instructivo o como el instructivo me lo solicita. De esa misma forma, entonces es importante tener en cuenta que de acuerdo a la fuente de donde yo tome los referentes, pues así mismo es la estructura. Para ello es importante entonces irse a la norma APA. Entonces para ello, permítanme, vamos a ir a la norma APA, que fue la que les compartí cuando fue la que les compartí en el grupo, fue las que les compartí en el grupo por material de clase y que también, perdón, abrí el mismo documento en el que estoy. Entonces, es importante tenerlo allí a mano. Y yo los invito a que busquemos desde la página 25, nosotros nos encontramos diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, no, yo consulté en un libro en versión electrónica. Entonces, si el libro que tú consultaste es un libro en versión electrónica, aquí te va a pedir qué elementos debe tener la referencia bibliográfica. Y aquí está el ejemplo realizado, desarrollado. Bien, si es, por ejemplo, un artículo científico, que es lo que los invito a que nosotros en los trabajos que vamos a hacer, tanto para esta asignatura como para otros y para nuestra tesis doctoral, hay que utilizar artículos y el artículo puede ser impreso, entonces aquí te dice qué te pide y aquí está el ejemplo de cómo se desarrolla. Si el artículo es un artículo en línea, te dice qué te pide y aquí está cómo se desarrolla. Y si el artículo es un artículo con DOI, que es los que nosotros debemos utilizar con mayor veracidad, porque son los que nos van a dar confiabilidad, entonces aquí nos dice qué elementos nos piden y aquí está cómo se desarrolla. Bien. Y además de esto, las otras fuentes, aquí hay muchas otras fuentes, ¿no? Periódicos en línea, artículos, informes gubernamentales, y el que yo también quiero que ustedes se fijen, además de los artículos, es en las tesis y trabajos de grado. Entonces, si la tesis es publicada en una base de datos en los repositorios, entonces es importante utilizar esas, pero también podemos utilizar tesis que no han sido publicadas en bases de datos. Entonces aquí dice qué elementos nos piden para la tesis, qué elementos nos piden para poderla referenciar y está el ejercicio de cómo se hace. También nos dice en una tesis que no está en una base de datos qué elementos nos piden y cómo es que se hace.
los invito a que utilicemos tesis doctorales y además que utilicemos artículos científicos porque son los que nos van a permitir a nosotros entonces poder adentrarnos en hacer una investigación bien interesante con fuente o con polifonía o con voces que nos den piso epistemológico en nuestro quehacer de construcción de conocimiento. Bien, entonces es importante tener en cuenta algunos aspectos adicionales. En las referencias bibliográficas, si el texto del artículo que yo estoy utilizando es de un solo autor, debo utilizar, marcar los dos apellidos, pero separados con un guión. Por ejemplo, López-Gómez, coma, la V, que sería la inicial del nombre, y los datos que pida dependiendo de la fuente, si es un artículo impreso, si es un artículo en línea, si es un artículo con todo, si es una tesis doctoral o la fuente que usted vaya a utilizar, un libro impreso. Bien, si son 2 o 20 autores, entonces yo marco los primeros 19, dice, se mencionan todos los apellidos e iniciales del nombre. Y antes de llegar, es decir, llego al 19 y termino con y, menciono el último autor. ¿Sí? Inicial del apellido, perdón, apellido con inicial del nombre, como aparece aquí, González, J, punto, González, A, punto, y Ramos, F. Y los datos que me pida según la información que yo vaya, según la fuente que yo haya utilizado. Pero si son más de 20 autores, entonces yo menciono los primeros 19, tal cual como lo expliqué en la anterior. El 20, vamos a suponer que fuera 25, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, coloco puntos suspensivos, 24, y el 25 lo menciono y coloco los datos que me solicita los datos que se deben de tener en cuenta dependiendo de la fuente que nosotros estamos utilizando. Y finalmente, si yo utilizo una fuente sin autor, entonces lo que hago es colocar, iniciar con el título de la obra. Bien, es importante tener en cuenta que esto que hemos socializado el día de hoy surge del manual general a nivel internacional de la Asociación Americana de Psicología del año 2019 y esta tuvo en cuenta las referencias anteriores. Por ejemplo, mi tesis doctoral en la universidad se hizo con la norma APA edición 5. Y cuando hice mi postdoctorado lo hice con edición 6. Y ahorita estamos trabajando con edición 7. Y seguramente en la tesis, lo decía ahora rato, le va a corresponder a usted hacer su tesis y adaptarla a la edición que esté vigente para su momento. Bien, en este orden de ideas, compañeros, entonces hemos finalizado, pero vamos a verificar qué fue lo que aprendimos. Entonces yo tengo aquí ya unas citas ya preestablecidas, entonces vamos a mirarlas. Por ejemplo, esta primera cita que observamos aquí en pantalla es una cita eh, textual larga. ¿Y por qué es textual larga? Porque este pensamiento todo está con sangría. Además, es textual larga porque termina con página. Y esa, además de textual larga, es narrativa porque el autor está al inicio. Bien, bueno, vamos a la siguiente, esta cita amarilla. Esta cita amarilla es una cita parafraseada. ¿Y por qué es parafraseada? Porque no hay ni comillas ni hay comas, ni comillas ni página. Y como no hay comillas ni página, entonces ya sabemos que es parafraseo. Y de acuerdo a la ubicación del autor, entonces decimos que está antes de, entonces decimos que este es un parafraseo narrativo. En esta cita textual, en esta cita verde, podemos observar que hay comillas. Entonces, en automático puedo decir que es una cita. Como tiene comillas, es una cita textual corta, es decir, tiene menos de 40 palabras. Y como finaliza con los autores, el año y la página, entonces decimos que esta es una cita textual corta, parentética. También encontramos esta cita azulita. Esta cita azulita es un parafraseo, no hay comillas, no hay página. El autor está al final, entonces un parafraseo parentético. En esta fucsia decimos que los autores están antes, entonces ya sabemos que es un narrativo, es una cita narrativa. Y decimos que es corta porque tiene comillas y finaliza con la página. Bien, y están dentro de un mismo párrafo. Esta cita, como ustedes pueden observar desde aquí desde el liderazgo y la voy a seleccionar, toda tiene sangría, pues automáticamente pues ya decimos que es una cita que es textual larga, pero es demasiado larga, tiene 217 palabras. No podemos utilizar 217 palabras en una referenciación de nuestra tesis, ni en los trabajos que vamos a presentar en esa asignatura, ni en ninguna. Estéticamente no está bien. Si nosotros podemos utilizar citas textuales hasta de 100 palabras, después de 100 tenemos que parafrasearlas si las requerimos para poder fundamentar. Entonces, esta es una cita textual larga, pero además de ser textual larga, es una cita parentética porque los autores están al final con las páginas. PP, páginas. Empiezan la página 12 y terminan la página 13. Bueno, queridos compañeros, ese es el ejercicio que estaba planteado para el día de hoy. Entonces, espero que los elementos queden claros, que haya toda la
Las preguntas que surjan de su ejercicio, en su construcción de su producto académico, por favor me las hacen saber, me escriben, me mandan un ticket de voz o me escriben por WhatsApp por interno y yo por allí les estaré dando respuestas si surge algún tipo de dificultad a la hora de usted elaborar su actividad, su producto de aprendizaje. Recuerde que vamos a hacer un foro de participación, que es la primera actividad donde nosotros vamos a hacer uso de la plataforma. En esa plataforma no nos va a permitir hacer algunos elementos del instructivo de la norma, pero sí que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, ahí no vamos a poder alinear a la izquierda, no vamos a poder darle sangría, pero lo más importante es que al menos en esas citas textuales largas que vayan a utilizar en el foro, se vea que está en un párrafo aparte que cumple con el resto de la estructura. ¿Cuál es el resto de la estructura? Que esté en párrafo aparte y que tenga la página al finalizar. Bien, para las citas textuales cortas no va a haber ningún problema y para el parafraseo no va a haber ningún problema. Para la sangría en primera línea de los párrafos, pues sí va a haber dificultad, no lo vamos a tener en cuenta, no aplica para el foro, pero para el resto de la actividad sí. Y no va a aplicar tampoco la sangría francesa para el caso de las bibliografías. Es importante tener en cuenta que en los foros no van a haber documentos adjuntos, es decir, no va a haber ningún documento en Word adjunto, todo debe ser dentro de la plataforma. Tendremos en cuenta las especificidades más importantes. Ya lo de forma lo tendremos en cuenta en los documentos que deben de presentar tanto en la relatoría como en el ensayo. Mis queridos profes, espero haber sido claro. Cualquier pregunta, estoy al servicio. Recuerden que lo más importante de todo este proceso es la constancia. Les invito a que tengan el documento APA impreso, tenganlo ahí a mano, que sirva como instructivo y de esa manera podamos entonces cumplir con los elementos que se están solicitando. Un abrazo, feliz tarde.